Buenos días. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. La verdad es que creo que pocas veces en mi vida he sido interpretado en tantos idiomas a la vez, y comprenderán que esto para mí es abrumador. Les quiero contar un poco del contexto del que viví en este gran tema de la lucha contra la corrupción. Yo soy abogado, fui litigante en materia penal. Sí, ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Fui litigante en materia penal, criminal, por más de 18 años de mi vida y me dedicaba a defender clientes, empresas, básicamente delitos de cuello blanco ante los tribunales acá en Perú. Eh, y técnicamente era un corruptor. En el Perú y en muchos países latinoamericanos y del mundo, la justicia funciona como un mecanismo de venta, no solamente para el que tiene la razón, sino para el que no la tiene también. Y se trata de asegurar un resultado, un fallo favorable al cliente. Yo recuerdo mucho una anécdota que fue la que me sacó de esa situación, de esa vivencia. Estaba un día acá en Lima controlando mis casos por teléfono. Tenía una asistente que se encargaba de ver mis casos cotidianamente, y yo le preguntaba cómo iba el avance de los casos por teléfono. Aquella vez estaba defendiendo a un joven que había tenido una pelea en un bar y que era inocente del caso que se le acusaba. Sin embargo, el juez, el primer juez, lo condenó por lesiones. Y estábamos en la segunda instancia y entonces teníamos que asegurar que esto saliera en contra, o sea, saliera favorable a nuestro cliente. Yo por aquel entonces tenía contactos, vínculos dentro del sistema de justicia que me contactaban con otros jueces para pagarles y poder asegurar este tipo de resultados. Aquella vez el caso ya había terminado y estábamos esperando solamente la resolución final. Eh, Llamé a mi asistente y le pregunté por el caso de cómo iba, y ella me dijo, se está escuchando el micro, perdón. Eh, Ella me dijo que el caso que estábamos defendiendo había salido en contra mío, pese a que yo ya había dado plata a uno de los jueces para que me dé la razón. Eso generó en mí un estrés, porque yo era un abogado ganador. Nunca perdía casos, y no los perdía básicamente porque tenía buenos contactos y dinero para pagarle a los jueces. Entonces, mi sorpresa fue tal, empecé a sentir una conmoción física, la sien de la cabeza me empezó a estallar, empecé a pensar lo peor, cómo puedo haber perdido un caso, y entonces llamé a mi contacto para reclamarle. Para esto yo tenía dos teléfonos celulares, solamente tengo uno hoy. Eh, Anteriormente tenía un celular a nombre mío, como este, y otro a nombre de otra persona donde hacía este tipo de llamadas, porque comprenderán que no era sencillo por la interceptación de las comunicaciones hacer una llamada de este tipo de corrupción por el teléfono regular. Entonces tomé mi teléfono y llamé a mi contacto, a la persona que me ayudaba con el vínculo con los jueces, y le reclamé. Le dije, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hemos perdido? Entonces él me decía, no puede ser, tiene que haber una explicación, y llamó al juez, al cual yo le había dado plata por su internet. Después de 5 minutos logramos comunicarnos de nuevo y me dijo, mira, parece que ha habido una presión de la contraparte, de la otra parte de nuestro rival en el caso, y han dado más plata y hemos perdido. Entonces yo empecé a reclamar y le dije, esto no es posible.
Se supone que tenemos un trato, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi cliente si hemos perdido pese a que él me ha dado dinero para dárselo a ellos y estaba asegurado el resultado? Entonces, eh, para hacer el cuento corto, al final me dijo, mira, él me ha dicho que te presenta disculpas, que esto no va a volver a pasar, que si quieres la plata que has pagado puede servir para el próximo caso que tengas ante ese tribunal. Desde luego es una oferta que a mí no me interesaba porque me interesaba ganar el caso. Y yo le dije, esto no funciona así. Tenemos ciertos códigos. Estamos entre caballeros. Y esto no es posible de sostener. Cuando yo dije la última frase, estamos entre caballeros, tomé conciencia de la realidad y desperté. Fue como un rayo de luz, fue como una cachetada para mí. Decir, estamos entre caballeros cuando en realidad estábamos entre corruptores, entre delincuentes que pactaban con la justicia. En ese momento corté el teléfono, me senté porque estaba en una banca de un parque y dije, es el momento de retirarse. Y ahí tomé la decisión de retirarme y dejar esa vida de corrupción. Escribí un libro que se llama El cerebro corrupto, que ha sido un pequeño éxito en Lima, y a partir de ese momento empieza una vida de transformación, de reinvención, de cambio en mí. Y la primera pregunta es, ¿cómo implemento este cambio, esta transformación que quiero ejecutar? La decisión más difícil fue dejar toda mi práctica profesional. Dejé mi estudio de abogados, dejé los clientes, se los repartía a varios abogados y renuncié. Yo antes usaba corbata, saco, el pelo más prolijo, ahora no, no. Vendí un auto que tenía un BMW, ahora tengo un auto antiguo del 68, clásico. En realidad desperté a la vida, lo que yo siempre quise ser. Eh, y abandoné mi oficina profesional, dejé el estudio y a partir de ese momento yo ya no litigo más, yo ya no soy abogado de juicio, no recibo casos porque el sistema de justicia peruano y latinoamericano, por lo que sé, de acuerdo a mis investigaciones, es un sistema eminentemente corrupto, donde no existe igualdad ante la ley, donde la ley no se aplica para todos y donde las sentencias se compran por el poder del dinero o la influencia. Fueron momentos muy difíciles después de haber dejado la profesión, porque la pregunta del millón es, ¿qué hace un sicario que ya no quiere ser sicario y lo único que sabe hacer es ser sicario? Eso es lo que me pasó a mí. Tuve 2 años muy difíciles de proceso, de reinvención. Las personas no me querían dar trabajo, porque ciertamente al escribir un libro fui un traidor para ellos, cuando en realidad pienso que la peor traición fue a mis valores y a mis principios. Y tuve que vender mi casa, volví nuevamente al suelo, hubo un momento del camino que me cortaron la luz por falta de pago, en fin, vino todo junto. Gracias a Dios, siempre la salud estuvo del lado mío. Yo en ese momento tengo ya 2 hijos, uno mayor, y digamos, ahora me dedico a la lucha contra la corrupción, con esa experiencia, ¿no? Y, y uno se da cuenta que la lucha contra la corrupción es totalmente dispar en los países subdesarrollados, porque la corrupción genera muchos recursos y los que luchamos contra la corrupción no tenemos recursos. Y termina siendo un problema de todos y un problema de ninguno a la vez. Las fuerzas políticas en Perú, seguramente en muchos de nuestros países, están empecinadas en luchar por tomar un poder y no por hacer las reformas que los países necesitan. Eso me doy cuenta hoy día. Yo dirigía hasta hace poco un gremio de empresarios que luchaban contra la corrupción y decidí renunciar porque también me di cuenta que las conveniencias o los intereses personales que chocan con los intereses del país no están alineados con lo que yo quería. Me dedico a dar charlas, escribo, hago activismo, defiendo mucho los casos anticorrupción y eso me ha generado un pequeño prestigio acá en Lima. Yo he estado
ahora empecinado en buscar un cambio en el entorno. Y siempre lo digo en mis charlas, si yo pude cambiar, cualquier persona puede cambiar. Si yo puedo dejar la adicción que implica comprar la voluntad y corromper a otras personas, cualquier persona puede cambiar. Y lo que presento es solamente una historia personal y también una persona que intenta luchar contra el entorno. Y quiero básicamente terminar contándoles un relato respecto a lo que está pasando actualmente en nuestras sociedades latinoamericanas. Yo, como les dije, tengo un hijo menor, tengo dos hijos, uno que tiene 27 años y el otro tiene 14, y el chico de 14 años vino hace poco y me dijo, papá, quiero ir a una discoteca. Y yo le dije, no, no tienes edad para una discoteca, es una edad en la cual los niños, yo doy charlas con jóvenes también, están muy dispuestos a querer experimentar y conocer cosas. Entonces, ¿cómo uno dice que no cuando quieren experimentar? Pero dije que no. Pero siguiendo el hilo de la conversación, le pregunté, en la hipótesis que yo te quiera dejar ir, ¿cómo vas a hacer para entrar a una discoteca si no tienes edad? Y él me dijo, yo puedo comprar un documento falso. Entonces ahí me di cuenta que el entorno es mucho más complicado. Él está en un buen colegio, estoy en un colegio particular, de una clase media alta, y cuando le pregunté, pero ¿cómo vas a comprar un documento falso? No hay problema, todos mis amigos tienen un documento falso y sus padres les pagan el documento falso. Y nuevamente me percaté que la lucha no es solamente con uno mismo, sino con el entorno. Desde luego, tiene que empezar uno con uno mismo, como lo hice yo. No soy un ejemplo de nada, no soy un ángel, simplemente soy una persona que tomé la decisión y tomé conciencia de que es importante hacer un cambio y dejar de procrastinar y dilatar y patear los resultados hacia adelante. Cuando vi esta situación de mi hijo, dije entonces, esto tiene que ser mucho más grande. No se trata de los grandes políticos, de los grandes empresarios, no se trata de la justicia o los casos de corrupción que vemos en la televisión, sino se trata de la corrupción cotidiana. Y cuando me percato que hay padres que financian DNI falsos o documentos falsos para que sus hijos puedan asistir a discotecas, entonces el asunto es mucho más grande. La corrupción nunca es un problema, la corrupción es un síntoma de un problema que está detrás y que usualmente no queremos ver, que implica educación en valores hacia los adultos, toma de conciencia, que desde luego implica leyes bien hechas y sobre todo preventivas, y lo más importante de todo, y lo que el punto cardinal en que queremos comenzar, es en la aplicación de la ley para todos. Porque cuando hay impunidad, las personas saben que no hay castigo, y cuando no hay castigo, entonces el crimen, sea cual fuese, no solamente la corrupción, avanza porque no existen consecuencias. Yo quería contarles esta historia, que es una historia real. Ninguno de los hechos que he narrado son creados ni ficcionados. Son hechos que yo cuento en muchas charlas que hago y que simplemente pretenden decir, en un gesto de vulnerabilidad, sí, me equivoqué y cualquier persona puede cambiar. Muchas gracias por haberme escuchado.